Con VirtualBox listo para funcionar y las extensiones instaladas, ya podemos arrancar. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una nueva máquina virtual. Le podemos poner el nombre que queramos. Si por ejemplo le ponemos Manjaro, se va a autocompletar. En este caso vamos a escribirlo bien. Se va a autocompletar el tipo de máquina. Usualmente lo hace. Acá lo selecciona como un tipo Linux Mandriva, pero no es el caso. Eh, Vamos a definir dónde se va a guardar esa máquina virtual, es decir, toda la configuración y el disco duro, dónde va a estar alojado en el disco duro real. Eh, el archivo ISO, que es el que nos va a trabajar la instalación. En este caso vamos a buscarlo en la ruta donde sea que lo hayan guardado. En este caso están descargas. Y listo. Por ejemplo, acá de tipo Linux va a ser un Linux de tipo Arch. Arch de 64 bits. O directamente Arch Linux de 64 bits. Nos funcionaría técnicamente también un Ubuntu de 64 bits. Una vez ubicado el tipo de... Bueno, acá se cambió el tipo de Linux. Vamos a darle en siguiente. No vamos a trabajar con el modo experto, así que no hay problema. Bien, en cuanto al uso de recursos, recomiendo que no se asigne más de la mitad de la memoria que tenga cada quien. Si por ejemplo tienen 4 gigas, lo máximo a asignarle a una máquina virtual serían 2. Si tienen 8 gigas, lo ideal serían 3 o 4 máximo y así sucesivamente. En este caso vamos a asignarle 4 gigas. Vamos a ponerle acá 4096. Y en cuanto a procesadores, depende de lo mismo. Lo que tengan, si se puede asignar alrededor de la mitad. Si tienen 4 procesadores, se le puede dejar 2. Si tienen 2, se le puede dejar uno. Con uno es suficiente al final del día. Y ya está. En este caso vamos a dejarle 2. En cuanto a la habilitación del EFI para sistemas operativos que manejen la Extended Firmware Interface, pues lo que nos va a permitir es trabajar el arranque de una manera distinta. En este caso, Manjaro tiene capacidad para trabajar con EFI. Sin embargo, con las máquinas virtuales se genera un conflicto de arranque que es un poco lioso de arreglar en cuanto a la manera en la que se manejan los módulos del kernel y cosas por el estilo. Así que para evitar errores extraños, al comenzar y al meternos en este mundo, lo ideal es que trabajemos sobre máquinas virtuales estándar que tengan una BIOS clásica. Así que no vamos a marcar esa opción. Luego de eso, nos va a preguntar el tamaño del disco, si es que vamos a crear un disco duro virtual o vamos a usar un disco duro existente o no le vamos a poner disco duro, podría llegar a ser el caso. Lo mismo dependerá de la capacidad de espacio libre que tengan en su disco. En este caso vamos a ponerle 30 gigas. Vamos a dejarle 30 gigas. Al final nos hace una review, un resumen de lo que vamos a hacer. Vamos a crear una máquina llamada Manjaro que se va a guardar en una ruta, se va a instalar desde un archivo ISO, va a ser de tipo Arch Linux de 32, esto está incorrecto. Ahí ya podemos ver que algo pasó. Vamos hacia atrás porque acá debería ser un Arch Linux de 64. Si no nos fijamos en esos detalles, luego puede pasar que las cosas no queden bien organizadas y por eso no arranque. En este caso no me hizo una review al final, sino que terminó agregando la máquina, o así parece, no la veo por acá en ninguna parte. Vamos a buscarla. Técnicamente debería estar de últimas, pero parece que no está.